La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reciba un cordial saludo de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de poder compartir con usted la palabra diaria del día de hoy. Gracias por encontrarse en nuestra audiencia. Vamos al libro de Apocalipsis, donde tendremos nuestra lectura inicial para nuestra meditación conforme a la guianza del Espíritu Santo. Hoy leemos un poco más que en las oportunidades anteriores. Leemos del verso 1 en adelante, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Gloria a Dios para siempre. Mis amados hermanos, estamos leyendo los versos iniciales del libro más enigmático que contiene la palabra de Dios, la Biblia. Nos conseguimos con este libro y, como ya hemos dicho en meditaciones anteriores, es un libro que se ha prestado siempre a interpretaciones cegadas muchas veces, tergiversadas muchas veces, para tratar de hacer ver el punto de vista del intérprete, más no así lo que Dios nos ha querido mostrar al dejarnos este libro. Primeramente quiero decirle el mal concepto que hay acerca de él. Sucede que normalmente se habla del libro de Apocalipsis como la revelación que es, pero solamente viendo su carácter profético. Nosotros nos hemos dedicado a entender un poco más allá y comprender el trasfondo histórico de lo que está pasando. Sucede que este libro es inspirado por Dios y dado por revelación, y ya hemos dicho que Dios se revela a aquellos que tienen un corazón de siervos. Es escrito para siervos, para manifestarle a esos siervos las cosas que deben suceder pronto, y la entregó por medio de su siervo Juan. Ahora bien, después de haber hablado de esto, quiero recordarle el contexto histórico de lo que está pasando. Porque una de las verdades fundamentales dentro de la interpretación bíblica es que yo debo comprender que hay una realidad histórica que rodea al texto. Cuando yo leo cualquiera de los versículos de la Biblia, debo saber que originalmente fue dirigido a alguien. Fue escrito a alguien que en forma primaria lo recibió, y luego de allí tiene un mensaje trascendental para nosotros hoy. Entonces hay un mensaje temporal y hay un mensaje trascendental. Apunte eso porque le va a servir de gran ayuda
en la interpretación bíblica. Repito, todo versículo de la Biblia, todo texto, toda historia contiene un mensaje dual. Ese mensaje es un mensaje tanto temporal como trascendental. Temporal, el mensaje histórico a quien fue dirigido en forma primaria, y el mensaje trascendental, el que pasa en el transcurso del tiempo y se mantiene vigente hasta nosotros hoy, tiene una palabra dirigida a nosotros y siempre la tendrá hasta el fin de los tiempos. Entonces, el entender el contenido temporal me va a ayudar a poder discernir más claramente el contenido trascendental. Y si vamos primero a ese contenido temporal, entonces podemos comprender qué estaba pasando en aquellos días. Debemos indagarlo. Recuerde que el Señor Jesucristo hace su aparición históricamente como verbo hecho carne cuando el pueblo de Israel se encontraba sometido, subyugado por el Imperio Romano. El Imperio Romano se había adueñado del mundo entero, si se pudiese usar ese término. Eran muy pocas las regiones que no estaban bajo el dominio de este vasto imperio. Ahora, cuando yo entiendo eso me va a ayudar a poder comprender, poder entender cuando aparecen imágenes en cuanto al anticristo, cuando aparecen referencias a la bestia y a todo esto, aunque hay un contenido, repito, trascendental y profético, sin embargo puedo entenderlo mejor cuando veo qué entendían aquellos hermanos a los cuales Juan les estaba hablando, y ya acabamos de leer que le estaba hablando primeramente a las 7 iglesias que estaban en Asia. Ahora, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Este vasto imperio se había adueñado de gran parte del mundo, como acabo de decir, y sucede que no era nada fácil la propagación del evangelio. ¿Por qué? Porque se predicaba a un Cristo que había resucitado y que es el Señor de todas las cosas. Al hablar de Señor se le daba un atributo divino. Por eso dice la Escritura, si creyese que Jesucristo es el Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. Aceptar, afirmar que el Señor Jesucristo era el Señor, era entonces decir que era Dios hecho hombre. Para ese momento, todo